seguimos gozando y alegrando, y así como está de pie, en esta tarde nos va a traer el mensaje de nuestro hermano Israel. Dios lo bendiga, hermano Israel, Dios lo guarde y con toda libertad y confianza predique la palabra del Señor. Dios lo bendiga, hermano Israel. Amén. Paz de Cristo. Paz de Cristo, aleluya. Aquí estamos, amén, en presencia de nuestro Señor Jesucristo una vez más. Es bonito siempre estar en la presencia de Dios y en presencia de los hermanos, de cada uno de nosotros, amén. Siempre nos debe traer alegría cuando vemos que entran los hermanos, que nos juntamos. Es algo bonito saber que aquí estamos, porque sabemos que estamos en un mismo sentir, en un mismo acuerdo, dándole honra y gloria a un solo Dios. Amén. Y saber que creemos en ese solo Dios nos estimula el uno al otro, nos ayuda a seguir adelante en esta carrera que vamos corriendo. Amén. Porque nuestra meta es Jesucristo. Amén. Que vamos a conocer un día cara a cara. Amén. Le invito, hermano, que vaya abriendo su Biblia ahí en el libro de Hebreos, capítulo 4. Y para comenzar vamos a leer del versículo 14 al 16. Hebreos, capítulo 4, versículos 14 al 16. Amén. Aquí vamos a tomar la idea de lo que vamos a hablar el día de hoy. Palabra de Dios siempre, amén. Que siempre sea palabra de Dios. Y dice así, para toda honra y gloria de Dios. Del versículo 14, Hebreos 4, 14 al 16 dice: por lo tanto, ya que en Jesús, el Hijo de Dios, tenemos un gran sumo sacerdote que ha atravesado los cielos, aferrémonos a la fe que profesamos. Porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más la necesitamos. Amén. Vamos a hacer esta oración para entrar a la palabra de Dios. Señor Jesucristo, nuestro Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por este día. Te damos gracias, Padre, porque sentimos tu presencia. Sabemos que tú estás en este lugar. Gracias, Señor, te damos por cada hermano que pudimos estar aquí, que estamos aquí reunidos, Señor. Y ahora que entramos, Señor, en tu palabra, te pedimos que nos hables en nuestras vidas, Señor. Háblanos el día de hoy, ayúdanos a aprender algo nuevo, ayúdanos, Señor, a llenar nuestras vidas de tu palabra, de lo que tú tienes para nosotros esta tarde, Señor. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Pueden tomar sus asientos. Amén. Aleluya. Jesús es nuestro gran sumo sacerdote. Es un tema muy maravilloso que podemos aprender, que podemos ver. A través de la humanidad, a través de los tiempos, Dios siempre ha usado diferentes maneras para traer al mundo conocimiento de Él. Dios nunca, jamás se ha ocultado de la humanidad. Él siempre ha usado diferentes medios, métodos, para que el hombre lo conociera. Como dice en Romanos 1:20, porque desde la creación del mundo, las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que Él creó, de modo que nadie tiene excusa. Amén. O sea que nadie puede negar la existencia de Dios, porque su poder se ve, obviamente, evidentemente, en toda la creación. Es imposible creer que todo el universo fue creado de la nada, aunque unos quieran decir que así fue. La verdad es imposible creer que todo el universo se hizo de la nada o sin ayuda de un creador. Como dijo alguien por ahí, se requiere más fe, toma más fe ser un ateo, se requiere más fe no creer en Dios que creer en Dios. Porque todo lo podemos ver.
podemos ver. Es una creación bonita que se puede ver. Y es verdad, simplemente hay demasiada evidencia para saber que todo lo que vemos fue creado por un ser más inteligente, un ser más sabio que el hombre. Y ese ser es Jesucristo, nuestro Señor Jesús. Amén. Y entonces, aparte de su creación, Dios también usó al pueblo de Israel. Y entre ellos, entre el pueblo, a través de los tiempos y cuando fue necesario, comenzó a usar personas y los usó como profetas, como jueces, como reyes y sacerdotes, para que sean líderes y guías a su pueblo, para que las naciones también alrededor y el mundo entero puedan ver la mano de Dios en su pueblo. El único problema con eso es que Dios tuvo que usar a hombres ordinarios y para hacer sus instrumentos. Aunque Dios usó a hombres que sí le obedecieron, que sí fueron instrumentos útiles para Él, para su servicio, a fin de cuentas son solo hombres, son mortales, son imperfectos. Tal vez ellos mismos le fallaban a Dios, o después de morir estos hombres o personas que fueron usadas, el pueblo de Israel se olvidaba de Dios y adoraban a otros dioses. En el libro de Jueces vemos este ejemplo claramente. Antes de que el gran profeta Moisés murió, él dejó al pueblo de Israel bajo el liderazgo de Josué. Y Josué fue un gran líder para el pueblo de Israel. Pero la Biblia dice que después que murió Josué y la generación con él, la misma generación que vio todas las obras, todos los milagros que hizo Dios con el pueblo de Israel, el pueblo comenzó a olvidarse de Dios y comenzaron a adorar a otros dioses de las demás naciones. Se olvidaron de Dios y se olvidaron de Él tanto que Dios se enfureció con ellos y dijo: ya no los voy a defender, ya no los voy a ayudar, los voy a dejar a las demás naciones, que los opriman, que hagan lo que quieran. Se olvidaron de mí y así los voy a dejar. Pero cada vez que el pueblo de Israel clamaba a Dios, cuando se acordaban, entonces Él comenzó a poner hombres o mujeres que fueron jueces para el pueblo de Israel y los libraban de estas naciones. Sin embargo, cada vez que moría ese juez, el pueblo de Israel otra vez se olvidaba de Dios, comenzaban a adorar a otros dioses de nuevo. Y así mismo pasó varias veces. Dios levantaba a un juez, los libraba, morían, se olvidaban de Dios, adoraban a otros dioses, eran oprimidos por otro pueblo y finalmente se acordaban de Dios y clamaban a Dios. Y otra vez Dios, en su gracia y misericordia, los salvaba, los ponía un juez que los salvara. Y ese ciclo tristemente seguía y se repetía y se repetía. Así vemos el ejemplo en Jueces. Y con los jueces vemos solamente un ejemplo de los instrumentos que Dios ha usado para tener o tratar de tener esta relación con la humanidad. Pero no era algo permanente, aunque sí funcionaba por un tiempo, no era permanente porque esos jueces morían y el pueblo fallaba otra vez. Entonces, cuando eso sucedía, otra vez ofendían a Dios, Dios los abandonaba y estaba sucediendo así. Pero vemos que el problema no es con Dios, sino con el hombre, porque sabemos que todo hombre es pecador. Y entre los hombres no hay nadie que haga lo bueno, no hay ni uno solo. Pero si hay un ser que es bueno, hay un ser que es justo, hay un ser que es perfecto. Amén. Y todos estos roles, oficios, donde Dios ha puesto al hombre, ha sido solamente una copia de lo celestial, una copia de lo que Dios quiere ser en nuestras vidas. Todos estos oficios que el hombre ha realizado no ha podido cumplir a la perfección porque el hombre no es perfecto. Pero vemos que en Jesucristo
se cumplen a perfección. Estos oficios, estos caracteres de Dios. Entonces Jesús fue un profeta. Fue un profeta que fue anunciado desde mucho antes, desde los tiempos de Moisés. Dios habló por medio de Moisés y dijo: por eso levantaré entre sus hermanos un profeta como tú. Pondré mis palabras en su boca y él les dirá todo lo que le mande. Amén. Y cuando Jesús hablaba, él anunciaba la verdad de Dios. Y es lo que es un profeta, es lo que debe hacer un profeta: anunciar las verdades, la verdad de Dios. Y varias veces también dijo palabra profética, como vemos en el ejemplo de Mateo 24. Ahí vemos profecías que Jesús dijo y que algunas se han cumplido. La gente también decía: este es el profeta Jesús de Nazaret de Galilea. O en otra ocasión, cuando Jesús se encontró con la mujer samaritana y Jesús le dijo cosas que él sabía sin conocerla antes, ella dijo: Señor, me doy cuenta que tú eres profeta. Amén. Jesús fue profeta. Él fue el profeta profetizado que ya estaba por cumplirse en él. Y aparte de ser profeta, Jesús también es el Rey eterno. En el segundo libro de Samuel, Dios le promete a David que su reino durará para siempre. Amén. Y que su trono quedará establecido para siempre. Asimismo, Isaías y Jeremías también profetizaron de un rey y de un reino que quedaría establecido para siempre. Luego en Lucas vemos que se cumple esta profecía en Jesús. Mira, lean conmigo en Lucas capítulo 1, versículos 30 al 32. Lucas capítulo 1. Es un capítulo largo en Lucas capítulo 1. Capítulo 1 de Lucas, versículos 30 al 32. Dice así: no tengas miedo, María, Dios te ha concedido su favor, le dijo el ángel. Quedarás encinta y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Él será un gran hombre, y lo llamarán Hijo del Altísimo. Dios el Señor le dará el trono de su padre David, y reinará sobre el pueblo de Jacob para siempre. Su reinado no tendrá fin. Amén. Y a David se le dice ser su padre porque Jesús viene de ese linaje de David. Amén. Cuando estudiamos la genealogía de Jesús, nos enseña claramente que Jesús es descendiente de David. Y hay algo maravilloso en eso, porque nos hace saber que Jesús cumple con los requisitos para ser rey de Israel. Él es rey de Israel. Cuando él fue crucificado, pusieron por escrito encima de su cabeza el rey de los judíos. Y aunque ellos lo hicieron por burlarse, ellos no se dieron cuenta que estaban cumpliendo con una profecía al declararlo el rey de Israel, rey de los judíos. Amén. Pero el plan de Dios siempre es mucho más grande que eso. Amén. Todavía no se había llegado el tiempo del reino terrenal de Jesús, pero su reino celestial ha quedado establecido para siempre. Y Jesús está sentado en el trono celestial. En su reinado no tendrá fin, jamás se acabará su reino. Él es el Rey eterno para siempre. Además de ser profeta y ser rey, Jesús también es el juez justo. Amén. Igual que los otros temas que hemos visto, la Biblia tiene muchos versículos que hablan de Jesús siendo juez. Por ejemplo, no tiene que voltear, pero en Hechos 2:42, Pedro dice: Él nos mandó a predicar al pueblo y a dar solemne testimonio de que ha sido nombrado por Dios
como juez de vivos y muertos. Jesús es ese juez final, el juez definitivo, el juez que queda establecido por siempre para juzgar a todos. Él es el juez eterno y justo que hay. También en Hechos 17:31, Pablo también dice, Él ha fijado un día en que juzgará al mundo con justicia. Amén. Por medio del hombre que ha designado. De ello ha dado pruebas a todos al levantarlo de entre los muertos. Aquí en esta ocasión, Pablo está hablando con gente en Atenas, gente que tenían un Dios para cada cosa, menos conocían al Dios verdadero. Y es lo que Pablo les estaba predicando. Les estaba enseñando que Dios ahora manda que todos y en todas partes se arrepientan, porque va a llegar un día en que Jesús va a juzgar a cada persona. Amén. Y el hecho que Jesús había resucitado de entre los muertos, es un gran énfasis, porque la resurrección de Jesús da prueba del poder y autoridad que tiene Dios sobre la vida y la muerte. Por eso Jesús tiene toda autoridad de ser este juez justo que puede juzgar y que va a juzgar a todos y de todas las edades, de todas las generaciones que han sucedido. Él es este juez eterno y justo que hay. Entonces, hemos visto estos temas, que Jesús es profeta, que es rey y es juez. Y llegamos ahora al tema que más quiero recalcar el día de hoy. Este tema es que Jesús es el gran sumo sacerdote. Aleluya, amén. Amén. Y para ver este tema, quisiera que repasemos el capítulo 7 de Hebreos, porque creo que la palabra de Dios siempre es la manera perfecta para traernos, amén, su palabra, el entendimiento que necesitamos. Y lo podemos leer detenidamente, porciones, y ver lo que dice el capítulo 7 de Hebreos. Y para entender un poco más lo que vamos a comenzar a leer en el capítulo 7, hay que comenzar un poquito antes, en el capítulo 6, solo los últimos 2 versículos, capítulo 6 de Hebreos, versículos 19 y 20. Y ahí entramos luego la idea con el capítulo 7. Entonces, Hebreos capítulo 6, versículos 19 al 20, dice así: tenemos como firme y segura ancla del alma una esperanza que penetra hasta detrás de la cortina del santuario, hasta donde Jesús, el precursor, entró por nosotros, llegando a ser sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Fíjese en lo que es una ancla de un barco. Cuando el barco está en medio de unas aguas turbulentas, el ancla que echan en las aguas ayuda a que el barco se mantenga firme y le da esperanza al que está en el barco, que no se va a mover, que no va a cambiar. El ancla también es echado en las aguas, tal vez tan profundas que el ancla no se puede ver. No se puede ver el ancla dentro de las aguas, entra donde nosotros no entramos, pero tenemos la esperanza que ahí está. Y de esta manera Jesús ha entrado detrás de la cortina, donde nosotros no podemos ver, pero tenemos la esperanza que Él está ahí. Amén, amén. Y que está intercediendo por nosotros. Su sangre nos ha salvado. Amén. Amén. Y no solo eso, pero dice también que Jesús es el precursor, que Él entra antes que nosotros. En los tiempos anteriores, en los tiempos antiguos, solamente entraba el sumo sacerdote. Él era el único que podía entrar, no podía entrar el pueblo. Pero ahora este sacerdote, este sumo sacerdote que tenemos, entra como un precursor, queriendo decir que nosotros vamos a entrar con Él también. Amén. Antes el sumo sacerdote era solo un representante del pueblo, pero ahora Él
el sumo sacerdote nos invita que entremos con Él. Amén. Este sumo sacerdote que tenemos nos tiene bien anclados, podemos estar bien firmes y seguros con Él, porque jamás será removido. Él es eterno, es el sumo sacerdote eterno para siempre. Amén. Y termina diciendo este capítulo que Jesús es el sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Ahora vamos a entrar en el capítulo 7 y vamos a ver quién es esta persona, quién es este personaje que está mencionando aquí. Entonces, ahora en Hebreos capítulo 7, del versículo 1, vamos a leer unos versículos y estudiar un poco lo que está diciendo. El versículo 1 del capítulo 7 dice: este Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, salió al encuentro de Abraham, que regresaba de derrotar a los reyes, y lo bendijo. Melquisedec bendijo a Abraham. Versículo 2: Abraham, a su vez, le dio la 10ª parte de todo. El nombre Melquisedec significa, en primer lugar, rey de justicia, y además rey de Salem, esto es, rey de paz. No tiene padre ni madre, ni genealogía, no tiene comienzo ni fin, pero a semejanza del Hijo de Dios, permanece como sacerdote para siempre. Amén. Tomemos una pausa aquí para ver lo que está diciendo. Este rey Melquisedec es un personaje de la Biblia un poco misterioso. La Biblia no habla mucho sobre él, no menciona mucho sobre él. Usted puede encontrar la historia de este encuentro de Abraham y Melquisedec en Génesis capítulo 14. Desde Génesis capítulo 14 se habla de este hombre Melquisedec. Pero se los voy a resumir un poco el día de hoy para no leer esa porción. Pero en esa ocasión, en el capítulo 14 de Génesis, Abraham y su sobrino Lot ya se habían separado. Se habían ido el un lado para el oriente, creo, y el otro para el otro lado. Entonces ya se habían separado y Lot se fue cerca de Sodoma y luego se fue a vivir en Sodoma. Después de un tiempo hubo una guerra entre unos reyes, como 9 reyes, y Lot, después de que su rey en Sodoma fue derrotado y huyó, Lot se lo llevaron cautivo, los otros reyes con las demás personas. Y entonces Abraham, sabiendo lo que sucedió, junta a unos 300 hombres que él tenía y fue a pelear contra estos reyes y los derrotó y salvó a Lot y a las demás personas que andaban con él. Cuando Abraham entonces venía de regreso ya con Lot y la demás gente, el botín que agarró su victoria, de repente sale este rey Melquisedec. Y no conocemos nada de este hombre. Lo único que sabemos es que era rey de una ciudad que se llama Salem. Esa ciudad luego se convierte en la ciudad Jerusalén. Y aquí en Hebreos nos dice que este rey Melquisedec no tiene padre, ni madre, ni genealogía, no tiene comienzo ni fin. Y es por eso que es semejante al Señor Jesucristo. Es por eso que el autor de Hebreos hizo esta comparación, este ejemplo que hay entre el rey Melquisedec y el Señor Jesús. Amén. La clave en estas escrituras es que este rey Melquisedec se dice ser el sacerdote del Dios Altísimo. ¿Y por qué es importante esto? ¿Por qué es importante saber que Él es rey, el sacerdote del Rey Altísimo? Es importante porque los levitas, la tribu de Leví, son los únicos de todas las tribus de Israel que pueden ser sacerdotes. Sin embargo, este rey no era levita. En este tiempo ni existían los levitas.
Abraham ni sabía que iban a existir los levitas. Sin embargo, él era el sacerdote del Dios Altísimo. Es importante saber esto porque nos da a entender, y lo vamos a leer más tarde también, lo va explicando, pero es un sacerdote que no viene del linaje humano, sino que viene de un linaje celestial, se podría decir, porque no sabemos, no tenemos la genealogía. Es un rey, es un sacerdote que tiene su sacerdocio para siempre. Amén. Entonces seguimos en el versículo 4. Versículo 4 del capítulo 7 sigue diciendo: consideren la grandeza de este hombre, a quien nada menos que el patriarca Abraham dio la 10ª parte del botín. Ahora bien, los descendientes de Leví que reciben el sacerdocio tienen por ley el mandato de cobrar los diezmos del pueblo, es decir, de sus hermanos, aunque estos también son descendientes de Abraham. Versículo 6. En cambio, Melquisedec, que no era descendiente de Leví, recibió los diezmos de Abraham y bendijo al que tenía las promesas. Es indiscutible que la persona que bendice es superior a la que recibe bendición. En el caso de los levitas, los diezmos los reciben hombres mortales. En el otro caso, lo recibe Melquisedec, de quien se da testimonio de que vive. El pensamiento aquí, mire, es que hay un sumo sacerdote que es superior al sacerdocio establecido a través de la ley, superior a los sacerdotes de Leví, un sacerdocio que es de hombres ordinarios, mortales. Las escrituras nos dicen que los levitas son los únicos que reciben diezmos de todo Israel. Sin embargo, Abraham le pagó un diezmo a este rey Melquisedec, porque lo consideró ser superior a él. Amén. Abraham vio a este rey que era sacerdote del Dios Altísimo, dijo: este es más que yo, superior, y le dio un diezmo, lo que le debía, lo sintió lo que le debía dar, lo que le debía a un sacerdote. Amén. Y el rey bendijo a Abraham. El rey, siendo superior, bendijo a Abraham. Por eso dice que es indiscutible que el superior bendice al menor. Amén. Versículo 9 sigue diciendo. Versículo 9 dice: hasta podría decirse que Leví, quien ahora recibe los diezmos, los pagó por medio de Abraham, ya que Leví estaba presente en su antepasado Abraham cuando Melquisedec le salió al encuentro. Mire cómo Dios prepara todas las cosas. Debido a que los levitas iban a ser descendientes de Abraham, porque recuerden que en ese tiempo no estaban los levitas, pero es como que Dios consideró que los levitas estaban pagando un diezmo al rey Melquisedec, sacerdote de Dios, sacerdote del Dios eterno, y lo estaba haciendo a través de Abraham. Ahora, ¿por qué lo estaba haciendo? Porque Melquisedec era un sacerdote superior a ellos todavía. El rey Melquisedec representa un sacerdote que no tiene linaje humano y que no es puesto por los hombres. Es un sacerdote que no tiene fin y que no viene a través de los hombres. Amén. Entonces sigue diciendo, ahora entramos donde entra que Jesús es semejante a Melquisedec. Vamos a ver esta comparación ahora. El versículo 11 dice: si hubiera sido posible alcanzar la perfección mediante el sacerdocio levítico, pues bajo este se le dio la ley al pueblo, ¿qué necesidad había de que más adelante surgiera otro sacerdote según el orden de Melquisedec y no según el de Aarón?
Sí, la ley no nos puede salvar. La ley tiene su función. La ley nos enseña cómo obedecer a Dios, nos enseña cómo obedecerlo para tener una relación con Dios, pero la ley no nos puede salvar. Amén. Es por eso que era necesario que venga un sacerdote que no sería del linaje humano, sino que viniera del cielo, que fuera un sacerdote perfecto, sin comienzo y sin fin, que fuera eterno y para siempre. Amén. Ese es el sacerdote que necesitamos. Amén. Versículo 12 dice, porque cuando cambia el sacerdocio, fíjese lo que dice aquí, porque cuando cambia el sacerdocio, también tiene que cambiarse la ley. En efecto, Jesús, de quien se dicen estas cosas, era de otra tribu, de la cual nadie se ha dedicado al servicio del altar. Versículo 14 dice, es evidente que nuestro Señor procedía de la tribu de Judá, respecto a la cual nada dijo Moisés con relación al sacerdocio. Y lo que hemos dicho resulta aún más evidente si, a semejanza de Melquisedec, surge otro sacerdote que ha llegado a serlo, no conforme a un requisito legal respecto al linaje humano, sino conforme al poder de una vida indestructible. Versículo 17 dice, pues de él se da testimonio, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Aleluya. Jesús no viene de la tribu de Leví. Entonces, según la ley de Moisés, Jesús no cumple los requisitos para ser sacerdote. Pero fíjese que esas son las buenas noticias. Son buenas noticias que Jesús no viene de los levitas, porque significa que no viene del linaje humano. Él viene del cielo. Él viene de un sacerdocio que Dios ha establecido para siempre, que no tiene fin, que no se puede acabar, que no se puede destruir, que no puede morir, que permanece para siempre. Amén. Él es el sacerdote que tiene que ver. Él es un nuevo sacerdote. Él es el sacerdote que viene de otra tribu y que ahora puede cambiar las circunstancias de la ley. Como decía, porque cuando cambia el sacerdocio, tiene que cambiarse la ley. Amén. Él viene de otra tribu. Amén. Es la única manera que se puede cambiar la ley, porque no viene de ese mismo linaje, no viene de lo que ya viene establecido. Él viene a cambiar, a cambiar las circunstancias de esa ley que había puesto. Versículo 18 dice, por una parte, la ley anterior queda anulada por ser inútil e ineficaz, ya que no perfecciona nada. Y por la otra, se introduce una esperanza mejor, mediante la cual nos acercamos a Dios. Y no fue sin juramento. Los otros sacerdotes llegaron a hacerlo sin juramento, mientras que éste llegó a hacerlo con el juramento de aquel que le dijo, el Señor ha jurado y no cambiará de parecer. Tú eres sacerdote para siempre. Por tanto, Jesús ha llegado a ser el que garantiza un pacto superior. Jesús garantiza un pacto superior. Los sacerdotes de Leví eran sacerdotes solamente por herencia, solamente por nombre, solamente por linaje, por sangre, de lo que ya traían. Estos sacerdotes no eran escogidos por Dios necesariamente. Sí fueron establecidos por medio de Aarón, sus hijos, para ser sacerdotes. Pero
no eran escogidos directamente por Dios para ser sacerdotes. Por eso decía que no eran sacerdotes por juramento. Dios no le juró a ellos que iban a ser sacerdotes para siempre. No hizo ese juramento con ellos. Ese juramento lo hizo con Jesús. Aleluya. El único que podía ser sacerdote para siempre. Amén. Ahora tenemos un pacto mejor con Jesús. No tenemos que seguir una ley que no tiene poder para salvarnos. Ahora confiamos en el poder de Jesús y su gracia que nos salva. Amén. Este es el pacto nuevo que hay, un pacto de gracia que nos alcanza a nosotros. Amén. Es lo que Jesús nos ofrece. Nos ofrece su salvación, nos ofrece una gracia. Amén. En este pacto nuevo, superior al que había antes. Versículo 23, y ya casi llegamos al final. Versículo 23 dice: ahora bien, como aquellos sacerdotes, la muerte les impedía seguir ejerciendo sus funciones. Ha habido muchos de ellos. Pero como Jesús permanece para siempre, su sacerdocio es imperecedero. Por eso también puede salvar por completo a los que por medio de él se acercan a Dios, ya que vive para siempre, ya que vive siempre para interceder por ellos. Gloria a Dios. Aleluya. Nuestro Señor Jesús vive y reina para siempre. Amén. Su pacto con nosotros es para siempre. Aquellos sacerdotes eran mortales, eran humanos. Ellos no podían seguir haciendo estos sacrificios para siempre y cubrir los pecados del pueblo, porque ellos no permanecían para siempre. Amén. Ellos no eran para siempre. Ellos no podían tener este cargo para siempre. No podían ser un sacerdocio sin fin, porque eran mortales. Pero ahora tenemos en Jesús un gran sumo sacerdote. Gran sumo sacerdote que no tiene fin y que la muerte no pudo vencer. Amén. Amén. Él venció a la muerte. Amén. No hay fin para Jesús. Él no tiene fin. Por eso podemos poner la confianza que tenemos este sacerdote leal que no cambiará nunca, que no cambiará su pacto nunca. Versículo 26, llegamos a los últimos versículos, dice: nos convenía tener un sumo sacerdote así, santo, irreprochable, puro, apartado de los pecadores y exaltado sobre los cielos. Aleluya. Exaltado sobre los cielos. A diferencia de los otros sumos sacerdotes, él no tiene que ofrecer sacrificios día tras día. Primero por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque él ofreció el sacrificio una sola vez y para siempre, cuando se ofreció a sí mismo. De hecho, la ley designa como sumos sacerdotes a hombres débiles, pero el juramento posterior a la ley designa al Hijo, quien ha sido hecho perfecto para siempre. Amén, aleluya. Tenemos el gran sumo sacerdote perfecto. Perfecto. El sacrificio que Jesús hizo en la cruz es uno que permanece para siempre. Y como Él pudo cumplir con los requisitos, cada requisito de la ley, Él fue perfecto. Y de esa manera fue el sacrificio perfecto, sin mancha, sin defecto. Jesús, sabiendo que Él era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ofreció su propia vida en sacrificio. Jesús mismo dijo de su vida, Él dijo: nadie puede quitarme la vida, sino que yo la entrego
voluntariamente el sacrificio, pues tengo la autoridad para entregarla cuando quiera y tomarla, también volver a tomarla. Amén. Jesús tiene ese poder y autoridad. Jesús, en su gran amor, entregó su propia vida. Nadie se la quitó, nadie lo capturó a Él. No, Él dio su vida voluntariamente. Él tomó el castigo que nosotros merecíamos. Y Él lo hizo todo. Él lo completó todo para salvarnos, para darnos vida eterna. Lo maravilloso en todo esto, fíjense, es que Jesús no solamente es el sacrificio perfecto, sino que también es el sumo sacerdote que ofrece el sacrificio. Jesús es ambos. Jesús es el sacrificio y el sumo sacerdote que ofrece el sacrificio. Solamente Él puede ser eso. Nadie más, ningún otro ser humano, ningún levita, ningún sacerdote pudo hacer lo que solamente Jesús pudo hacer. Solo Él tenía esa autoridad de entregar su vida y saber que tenía autoridad para tomarla. Por eso es el sacerdote, el gran, no solo el sumo sacerdote, es el gran sumo sacerdote. Sacerdote de sacerdotes, se puede decir. Aleluya, amén. Él es eterno, Él es para siempre. Amén. Por eso confiamos en Él, porque no es un sacerdote que viene del hombre. Él es el sacerdote que fue establecido en los cielos. Aleluya. Amén. Que Él atravesó los cielos y ahora se sienta atrás de la cortina. Amén. Para invitarnos a nosotros. Amén. Y nos podemos acercar ante Él confiadamente. Amén. Antes no se podía, no podíamos acercarnos ahí con esa confianza que ahora Él nos invita a hacer. Pero ahora lo podemos hacer. Aleluya. Amén. Y gracias a Dios por eso. Gracias que Él dio su vida por nosotros y que Él se estableció como el sumo sacerdote. Amén. Porque Él ahora nos puede invitar. Amén. No podíamos ir tras esa cortina, pero ahora con nuestro sumo sacerdote nos podemos acercar a Él. Amén. Y así nos invita que siempre lo busquemos, que nunca dejemos de buscarlo a Él. Amén. Porque Él es esa ancla que nunca se va a mover, nunca se va a quitar. Amén. Ahí está siempre. Y por eso ponemos nuestras vidas en Él. Lo podemos seguir, podemos confiar en Él siempre. Amén. Así termino este mensaje. Amén. Para honra y gloria de Dios. Amén. Que siga hablando en nuestra vida siempre. Amén. Que siga paso lugar a nuestro pastor. Amén. Amén. Aleluya. Aleluya. Qué bendición. Aleluya. Póngase de pie, hermano. Qué bonita enseñanza adquirimos hoy de la palabra del Señor. Y la invitación es, hermano, estamos en el verdadero, el Señor Jesucristo. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia en el momento que más lo necesitamos. En Cristo podemos acercarnos a Él. ¿Qué le parece si en esta tarde, confesando, viniendo al altar, podemos declarar nosotros que podemos acercarnos a Él en todas nuestras necesidades? Él puede compadecerse de nosotros, hermano, porque Él fue, hermano, vivió una vida conforme a todos nosotros, pero sin pecado. Y Él se compadece de nosotros. Él intercede por nosotros. Dele gracias a Dios. Y tiene a este Dios de misericordia que le abre las puertas para que se acerque a Él. Dice la Escritura, pues vengamos a Él, acerquémonos pues, no nos detengamos. Si sabemos lo que tenemos, hermano, ¿por qué nos detenemos? ¿Por qué no venimos a Él confiadamente para alcanzar misericordia
y hallar gracia en el oportuno socorro. Te damos gracias, Señor, por esta puerta tan grande, Señor, que has abierto de esperanza para todos los que creen en ti. Te damos muchas gracias, Señor Jesucristo, porque por medio de tu palabra, Señor, tú nos das entendimiento para conocer al verdadero, para darnos cuenta que estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Por eso confiadamente venimos a Él como iglesia. Creemos que Jesucristo es el Dios eterno, que Jesucristo es el príncipe de paz, que podemos venir a Él y Él conoce nuestra necesidad. Le damos gracias, Señor, porque podemos conocer de ti, porque aquí hay una iglesia, Dios, que al leer tu palabra podemos ver la confirmación de nuestra fe, de nuestro Dios. Aleluya. Porque no caemos de rodillas ante Él. Porque no, hermano, si ya lo sabemos. Gracias. En el libro de tu Espíritu. Y el privilegio tan grande nos has dado, Señor, de tener un sumo sacerdote perfecto, santo, puro, que reina para siempre. Usted está, hermano, por su fe puesta en el Dios Altísimo, en el Dios que hizo los cielos y la tierra. No hay duda alguna de que este Dios que nosotros servimos es el Dios verdadero. Aleluya. Porque todo lo que se predique fuera de Jesucristo, hermano, todo lo que se predique fuera de Él, no trae salvación ni vida eterna, porque Él es el único. Aleluya. Confirmemos nuestra fe pues ahora por la palabra de Dios. Venga, Señor, Espíritu de Dios. Nos rendimos a ti, Señor. Desciende como fuego, Y así Él una vez se manifestó. como en Pentecostés, Así Él sigue dirigiendo su iglesia. y lléname de nuevo. Espíritu, Espíritu, Aleluya. desciende como fuego, Hace perfectas todas las cosas. como en Pentecostés, y lléname de nuevo. Sí, lléname
mirada del Dios vivo. Aleluya. Gracias, Jesús, por lo que hoy recibimos de tu palabra. Gracias, Señor. Aleluya. Acerquémonos pues confiadamente al trono